es esto de los tres grupos? Ok, la regla lo que dice es lo siguiente. La Biblia está escrita a tres grupos diferentes de personas, a los judíos, los gentiles y los cristianos. Judíos, gentiles y cristianos. Uno puede agrupar a cada persona en este mundo en alguno de estos tres grupos. Uno puede decir de cualquier persona que haya vivido que cae dentro de alguno de estos tres grupos. Veamos un pasaje bueno, dos pasajes donde se mencionan estos tres grupos. 1 Corintios 1, del 22 al 23 dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Entonces, Pablo habla a los corintios de judíos y también a los griegos, ¿verdad?, que representan en ese sentido a los gentiles. Y también dice Pablo a nosotros se refiere él con los corintios, los creyentes. Entonces hace una distinción entre los judíos, gentiles y la iglesia. Estos tres grupos son diferentes y cada persona se puede identificar dentro de uno de estos tres grupos. También en 1 Corintios 10, 32 decía: no seáis tropiezo ni a judíos, otra vez, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. ¿Por qué así? Bueno, básicamente un judío es todo aquel que proviene, que desciende de la familia de Abraham. Todos los que vienen a formar el país, la nación de Israel. Entonces, cualquier persona que no está en esa nación, que no forma parte de esa nación, es un gentil. Si no es judío, es gentil. Ok, durante el Antiguo Testamento tenemos esta división bien marcada. O es judío dentro de la familia de Israel, dentro del país, la nación de Israel, o es gentil. Y esto también hay que tomar en cuenta que habían gentiles que querían hacerse judíos, como prosélitos. Ellos decidían por voluntad propia adoptar o someterse, entrar en la religión judía, como Ruth. Entonces Ruth, siendo moabita, siendo gentil de los países de afuera, ella decide entrar dentro del pueblo de Israel y formar parte de ese pueblo, y su descendencia llega a ser también el pueblo de Israel. Entonces, eso prevalecía, esa división de solo dos partes, el pueblo de Dios y las demás naciones, durante el Antiguo Testamento. Pero cuando viene el Espíritu Santo, hay algo nuevo, que somos nosotros, los cristianos. Cuando viene el Espíritu Santo, regenera primero a los discípulos que estaban orando allá en el aposento alto, y después a los creyentes. Y cada persona que recibe el Evangelio, viene el Espíritu Santo a morar en ella y es convertida en una nueva criatura. Veamos por ejemplo 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, y esto en el Nuevo Testamento, esto es después de la venida del Espíritu Santo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces ya no es judío, ya no es gentil, ahora es algo nuevo, es una nueva creación. Pero Gálatas 3, 26, 28 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y también en Gálatas 6:15 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, la circuncisión de los judíos, ni la incircuncisión como gentiles, sino una nueva creación, los hijos de Dios. Entonces,
ya sea que viniera de la nación de Israel, como Pedro, como Juan, o que viniera de las naciones gentiles, como los efesios, los corintios, cuando creen en el Señor Jesucristo, se convierten en cristianos. Es una nueva creación. Son personas que pasan a formar parte de una nación diferente, los hijos de Dios. Y esto es algo que antes de la venida del Espíritu Santo era un misterio, no existía. La iglesia no existía, no se sabía de ella. Y ahora viene la revelación de que judíos y gentiles son copartícipes de este misterio y el cuerpo de Cristo es revelado. Y eso prevalece hasta nuestros días. Entonces, cuando vemos un pasaje como Levítico, donde dice, por ejemplo, Levítico 5, 14, dice así: habló Jehová a Moisés diciendo, cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, en ciclos de plata, en ciclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Si yo saco este pasaje de su contexto, voy a pensar, o voy a torcerlo para hacerme creer que cuando yo peco, tengo que ir, traer un corderito, ¿verdad?, y presentarlo en sacrificio. Eso es lo que el pasaje dice. Pero ¿cuál es el contexto? Versículo 14. Habló Jehová a Moisés diciendo. Estamos hablando de Levítico. Es un libro, el libro de la ley, el libro de los levitas. Es un libro para Israel, que ellos debían cumplir esto en el tiempo de la ley. Judíos. Entonces esto es, pues, no lógico, pero sí todo el mundo lo entiende, que ya el tiempo de Israel pasó y que ahora estamos en un tiempo diferente. Ok, mucha gente no entiende por qué, porque no quieren estudiar la Biblia, no entienden por qué, pero saben que es diferente. ¿Ah? Pero un pasaje como estos yo no lo puedo utilizar fácilmente para engañar a alguien y decirle que tiene que comprarme el cordero para ir a que le perdonen su pecado. Pero hay otros pasajes que son muy usados y que la gente fácilmente cae en el engaño, en la trampa o en el error, y que no es tan fácil de verlo. Pero el asunto es que tenemos que preguntarnos siempre, ¿a quién va dirigido este pasaje? ¿Está Dios hablando a Israel? ¿Está Dios hablando a los gentiles? ¿Está Dios hablando a la iglesia, a los cristianos? ¿Okay? Veamos un ejemplo que a veces se utiliza de una forma muy romántica para hablar en las charlas sobre misiones. El famoso llamado de Dios a Abraham, Génesis 12. Génesis capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Entonces, si yo agarro este versículo y lo ¿cómo se diría? Lo lleno de romanticismo para hablar sobre las misiones y que el llamado de Dios y que Dios está tocando su corazón para que deje su tierra y su parentela y vaya a una nueva tierra que Él le mostrará. Es muy fácil emocionar a la gente con estas cosas. Es muy fácil llamar a la acción de una forma tal vez a veces incluso alocada o impetuosa, pensando, uy, sí, como Abraham, Dios lo llamó, así Dios me está llamando a mí para ir a una tierra lejana. Y no, es que así no es como funcionan las cosas. Este romanticismo no produce... Me viene el tren. Conocer mi Biblia, que yo tengo que saber en qué estoy, incluye que yo tengo que ser misionero en mi iglesia
por mucho tiempo antes de tener un llamado claro hacia otro lugar. Recuerden que, por ejemplo, Pablo estuvo más de 14 años preparándose allá en su pueblo original, antes de que él viniera con Bernabé a empezar a trabajar en Antioquía. Entonces no fue como que Pablo se convirtió y al día siguiente ya estaba ahí en sus viajes misioneros. Hubo un tiempo muy largo de preparación que a veces la gente se lo brinca. 14 años. Imagínense, Pablo, que ya él era fariseo y se conocía la ley así, y él estuvo en un tiempo de preparación de parte de Dios allá, sin hacer mucho, digámoslo así, en comparación con los años que vinieron después, pero sirviendo en su iglesia, sirviendo en un lugar, sin tirarse a la obra misionera. Entonces esto de las misiones a veces uno quiere torcerlo para decir, no, usted está animado, usted está dispuesto, vaya. Y tal vez una persona que ni siquiera maneja bien la Biblia, es una persona que no sabe cómo testificar a sus coterráneos. ¿Cómo va a testificar en una lengua y en una cultura diferente? No se puede. Entonces, vea, Dios le habló a Abraham y le dijo, salga de su país. Y Abraham lo hizo y se fue. Pero fue Abraham. Abraham, un gentil. Abraham no era judío. No tenía la ley. La ley fue a Moisés. Unas generaciones después. Entonces, entender dónde estamos en la Biblia en estos tres grupos. Nosotros debemos entender a qué persona está dirigida qué pasaje en la Escritura: judío, gentil o iglesia. Y con base en eso no nos vamos a perder. Ahora, yo quisiera mostrarles un ejemplo en el Nuevo Testamento. Vayamos a el libro de Mateo. El libro de Mateo, capítulo 12. El libro de Mateo, capítulo 12. Y esto es algo que produce confusión en nuestros días. Yo sé que he dado ejemplos que tal vez parecen muy sencillos, como lo de Levítico, como lo de Abraham, llamado Abraham. Pero ahora vamos a ver ese mismo caso aplicado a un texto en Mateo, Mateo capítulo 12. Y lo voy a leer completo del 22 hasta el 32. Y dice así, Mateo capítulo 12 del 22 al 32. Entonces fue traído a él, a Jesús, un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita, y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Ahora dice el 31, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada.
A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Entonces, este pasaje es utilizado para decir que Dios puede perdonar todos los pecados, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y por supuesto, aplicando que este pasaje es para los cristianos. ¿Ok? Entonces dicen, cristianos, usted puede cometer todo pecado que quiera y Dios, si usted se arrepiente, lo perdonará. Pero si usted comete la blasfemia contra el Espíritu Santo, no lo perdona. Ok, solo un momentito. ¿Ya había venido el Espíritu Santo a morar en los creyentes en este momento? Caio, necesitamos el café urgentemente. ¿Sí o no? No. Ok. No, sir. No, sir. ¿Cuándo vino el Espíritu Santo a morar en los creyentes? Hechos. Hechos capítulo 2. Y estamos ahorita en Mateo unos meses antes. Y Jesús está diciendo que Él dice, versículo 28, que si es por el Espíritu de Dios que está echando fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Los judíos. Los judíos, los fariseos, Israel, los que estaban ahí congregados. El reino de Dios. A ver. Sí, el reino de Dios. Entonces, un momentito, quitemos aquí esta flecha porque este pasaje se lo dijo Jesús a los judíos. Y además habían varias condiciones que se estaban dando en ese momento. Por ejemplo, Jesús era el Hijo de Dios. Y además el pueblo de Israel estaba empezando a preguntarse si este era el hijo de David. En el versículo 23. Pero muchos le decían que no era. El hijo de David. O sea, el Mesías, el rey de Israel, el león de la tribu de Judá. Ellos estaban en el punto clave, en el momento en que Israel estaba por decidir si lo recibía como su rey o si le rechazaba. Y los jefes, los sacerdotes que tenían ellos en ese momento el poder para recibir a Jesús como el príncipe enviado de Dios, lo rechazan diciendo no solo que él es un falso, sino que también está echando fuera demonios por el espíritu de Belcebú. Entonces, los líderes religiosos están diciendo que el Espíritu Santo es Belcebú. Esta es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Que estando el Mesías en la tierra y haciendo las señales enfrente de ellos por el Espíritu de Dios para que le recibieran, ellos le rechazaran y le rechazaban diciendo que el Espíritu Santo era el espíritu de Belcebú. Entonces, si usted quiere cometer la blasfemia contra el Espíritu Santo, tiene que ser judío y ojalá uno de los líderes religiosos. Tiene que estar Jesús aquí en la tierra, ofreciendo el reino, sanando con el poder del Espíritu Santo para ser recibido como rey de Israel. Y usted tiene que rechazarlo y decir que está echando fuera los demonios por el espíritu del demonio. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Si usted puede cometer ese pecado, yo no sé cómo hace. Yo sé cómo hace. Pero tiene que ser necesariamente un líder religioso de... Dice en Romanos 11:13: porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Entonces nosotros
la iglesia gentil. Bueno, ustedes saben que desde el primer siglo fueron muy pocos los judíos que se convirtieron. La mayoría de la gente que se ha convertido en la historia, pues sí, somos gentiles. Y esta es una iglesia de puros gentiles. Entonces Pablo, siendo apóstol a los gentiles, el que fundó, el que instituyó todas esas iglesias ahí en Asia Menor, y llegando hasta Roma, él dice: por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Entonces, ¿quién escribió a los gentiles? Pablo. Las cartas que él nos dejó, desde Romanos hasta Filemón, son las cartas nuestras, las que vienen hacia la iglesia gentil. Entonces, ya vimos textos que son, digámoslo así, escritos para los judíos, en tiempo en que los judíos estaban recibiendo esa palabra. También vimos algunos ejemplos de textos que fueron dados a gentiles, el caso de Abraham, o por ejemplo cuando Jonás tuvo que ir a Nínive a predicar. Nínive no eran judíos y Jonás fue y les predicó. Entonces esa fue una palabra de Dios enviada a los asirios, gentiles. Cristianos, de Romanos a Filemón están nuestras cartas, las que escribió nuestro apóstol, inspirado por Dios. Y también veamos el ejemplo aquí en Gálatas 2, del 7 al 9, cómo Pablo defiende su ministerio. Dice: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces Pablo, enviado a los gentiles, nos dejó las cartas que son para nosotros, y entonces en las cartas de Pablo podemos entender la doctrina que es para nosotros. Por ejemplo, veamos Colosenses capítulo 2, versículo 13, siguiendo con este asunto de todos los pecados. Ok, alguien me puede decir, digamos, es que no le creo eso de los judíos y de que ellos, los líderes religiosos, rechazaron al Mesías. No le creo. Yo creo que todos los pecados me pueden ser perdonados, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero entonces vayamos a los escritos de Pablo, porque en Colosenses 2:13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, antes en la vieja vida, os dio vida cuando nos convertimos, juntamente con Él, perdonándoos casi todos los pecados. Perdonándoos todos los pecados. Todos los pecados. Entonces, si esta persona no cree en la explicación que vimos de Mateo 12, pues tiene un problema. Hay una contradicción en la Biblia, porque en un lado dice que es todos los pecados menos la blasfemia contra el Espíritu Santo, y en otro lado dice que son todos los pecados. ¿Ven cómo hay que tener reglas? Hay que jugar legítimamente, hay que correr legítimamente, hay que luchar la batalla legítimamente, porque si no, entonces estamos usando mala espada, y el que usa mala espada, una espada de dos filos, se puede cortar. La Biblia no tiene contradicciones, es simplemente saber estudiarla, saber entenderla, jugar con las reglas que Dios mismo pues, nos ha dado. Entonces, si yo sé que las cartas de Pablo son las que nos dan la doctrina para nuestros días, es muy fácil. Simplemente voy a la Biblia, la estudio en su contexto, veo cuándo se escribió, quién la escribió, para quién la escribió, y cuando se trata de doctrina, tengo que preguntarme, bueno, ¿qué dice Pablo? ¿Qué dice Pablo?
porque hay una primacía, hay una aplicación directa de la doctrina de Pablo a las iglesias. Y todo lo demás de la Escritura no lo vamos a desechar. Estamos estudiando en la lectura congregacional todos los domingos Antiguo Testamento y seguiremos estudiando Antiguo Testamento por unos buenos meses. A ver, ¿qué leímos hoy? Esther. Hoy terminamos Esther. 8, 9 y 10. Hoy terminamos en la lectura congregacional los libros históricos y mañana empezamos con los libros proféticos. Entonces vea, si ha seguido la lectura fielmente, ya usted terminó una de las grandes secciones de la Biblia. Y yo digo, sin mucho esfuerzo, si somos constantes, podemos terminar la Biblia en un año bien, fácilmente. Y en el 2012, volverlo a hacer. ¿Sí? Sí. Entonces, vean, si nosotros vamos a la Escritura y la estudiamos toda, porque tenemos que estudiarla toda, esto de que las cartas de Pablo son la doctrina para la iglesia no quiere decir que solo nos vamos a quedar en las cartas y que vamos a desechar lo demás, porque esto es un error que a veces se comete. No, es que eso es Antiguo Testamento. No, es que eso fue para los judíos y lo dejamos ahí. No, un momento, porque toda la Escritura, toda es inspirada por Dios y es útil. Entonces, hay una enseñanza, hay una redargución, corrección, hay una instrucción de parte de Dios en toda la Biblia para nosotros que somos la iglesia, pero no podemos aplicar algunas cosas directamente, simplemente eso. Hay que entender el contexto histórico, bueno, eso ya es después, histórico, doctrinal, para llegar a las aplicaciones prácticas, pero hay que entender que algunas cosas fueron escritas para judíos, otras para gentiles y otras para la iglesia de Dios que somos nosotros. Sí. Incluso